mujer rural es muy amplio, no es solamente la mujer productora, es la mujer que habita, siente y vive la ruralidad, incluso muchas veces no viviendo en el ámbito rural, porque convengamos que los que viven en el ámbito rural hoy en día los contamos con los dedos de una mano, porque el ámbito rural no da las condiciones, sobre todo a quienes tienen hijos, las condiciones adecuadas para vivir, entonces todos terminamos migrando al pueblo más cercano. Trabajamos por los derechos y trabajamos por la inclusión y por la educación y por todas esas cosas que hacen al mundo rural. No importa la ideología política, ni el partido de fútbol, ni la religión, ni nada. Tenemos un eje muy claro, muy concreto. Y con esto de la pandemia surgió algo muy, muy loco, si se quiere, ¿no? Eh, Veníamos como muy lento, en un boca a boca, contándonos cuál era nuestra mirada con respecto a las mujeres rurales, por qué teníamos un grupo donde queríamos informarnos y debatir entre nosotras, y a partir de marzo fue una ola de mujeres que empezaron a sumarse, pero muy intensamente, y bueno, eso nos lleva a que hoy tenemos hasta organizaciones provinciales en algunas provincias, porque son muchas, entonces para no avasallar en un solo grupo que es el nacional, los temas provinciales los manejamos por separados, pero evidentemente había una necesidad muy grande de tener un espacio que contenga eh, a las mujeres, hablando de los problemas reales que hay en el territorio, porque muchas veces hay en algunos espacios se habla de la ruralidad y de la mujer, pero con una mirada tan de escritorio, que nos pone tan lejos del día a día, y poder compartir con otras mujeres y las mismas vivencias, y además ha sido como un acompañamiento. A veces nos impacta mucho a las que arrancamos del principio que mujeres que no conocemos personalmente nos digan que se sienten acompañadas, que se sienten que tienen un lugar donde si tienen un problema lo pueden expresar, y por ahí no vamos a tener la solución, pero sí saber que forma parte de un espacio que contiene emocionalmente en este momento tan difícil. Así que así nació, y es medio como que también es un día a día, es camino al andar. Y la realidad es que la bienvenida fue muy buena. Después veremos con el paso del tiempo si queda en una buena intención y nada más, o podemos seguir avanzando en concreto. También hay una realidad de que hoy hablar del tema de género y poner a las mujeres en agenda es una moda que a los sectores del poder, de la política, le sirve porque es parte de lo que hay que hacer. Por eso, veremos en el tiempo si ese hoy, que es parte de lo que hay que hacer, termina dando resultados concretos en los territorios. Sí, la inclusión financiera es uno de los temas que más se habla todo el tiempo, porque el grupo, este espacio de mujeres rurales no está conformado solamente por productoras, sino que también hay trabajadoras rurales, hay muchas que son compañeras o esposas de un peón rural, hay otras que son profesionales, veterinarias, ingenieras, hay otras que son docentes rurales. Entonces, el tema de inclusión financiera siempre es un tema recurrente, porque no concebimos la independencia de la mujer si no es a través de la independencia económica. O sea, cuando empezamos a hablar se ha hablado mucho de violencia, de género, de igualdad de oportunidades, y todo eso termina reducido a que sin independencia económica hablar de todo lo demás es muy filosófico, muy lindo, pero en concreto no solucionamos nada. Después, por supuesto, se habla hay discusiones que van desde la agroecología a la agricultura convencional, desde, no sé, de lo que se te ocurra, porque es muy diverso y eso es lo rico, porque tratamos de buscar siempre los puntos en común. En general, la violencia de género tiene un tratamiento muy urbano, y no es que no pasa en el ámbito rural, sí pasa en el ámbito rural, pero es de la parte más escondida de lo que pasa en la ruralidad. Entonces, la mujer rural tampoco tiene a dónde acudir, ni qué herramientas. Otro de los temas importantísimos con lo bueno, este es tema diario, ya ni siquiera lo consideramos un tema porque es como parte de nuestra vida, es la conectividad. La mayoría no tenemos internet. Por ejemplo, yo hoy estoy en la ciudad y estoy en la casa de mi mamá para poder hacer esta charla, este Zoom,
porque no tenemos conectividad, y eso impide un montón de situaciones que tienen que ver con la capacitación, que tienen que ver con la igualdad de derechos, con la equidad. Bueno, pero básicamente el todo siempre está enfocado en conseguir que las mujeres rurales desde cualquier punto del país puedan tener acceso a tener independencia económica, a desarrollar sus proyectos, ya sean productivos, profesionales, de turismo rural, de lo que sea, pero que puedan desarrollar sus proyectos, y esa es la llave que abre la puerta a la igualdad y sobre todo a poder decidir qué hacer. Siempre hay más capacitaciones que están armadas y pensadas en los esquemas de hombres que en las actividades de las mujeres. Entonces también la capacitación y la educación es un eje súper importante, porque vuelvo al principio, sin empoderamiento económico y sin independencia económica no hay posibilidad. Hace poco hicimos un curso para las integrantes de MRA sobre venta en redes sociales, porque, viste, con esto de la pandemia, muchas de las chicas tenían emprendimientos de lana hilada, de horticultura, y bueno, tenían que aprender cómo vender, cómo publicitar sus productos, cómo desarrollarse, y a veces la educación también viene de cosas tan simples como aprender a manejar un teléfono celular. Damos por sentado que todo el mundo lo hace y que todo el mundo sabe cómo entrar a un Zoom, sabe cómo usar un Instagram, y no es así. Y a veces son cosas tan simples como esos que después en los hechos hacen un cambio sustancial que uno no lo puede creer en la vida de esas personas. La realidad es que, si vos me decís, ¿es súper alentador el panorama? No, no es súper alentador. Pero también creo que es un tema que hasta ahora nunca fue debatido, ni puesto en agenda, ni tratado con la seriedad que merece. Entonces, por un lado, vemos una enorme desigualdad, y cuanto más avanzamos, más terrible es esta desigualdad que vemos, porque en mi caso, que soy bonaerense, mi realidad dista muchísimo de, por ejemplo, una mujer catamarqueña que es productora. O sea, las desigualdades son inmensas en nuestro país con respecto a las posibilidades. Pero estamos convencidas de que es una pelea que hay que dar, y es una discusión que hay que dar, es un debate que hay que dar, y que como hay que darlo, está todo por hacerse. Entonces somos muy optimistas al respecto, ¿no? Hay algo que nos motiva y nos moviliza todos los días, que tiene que ver con la gratitud y con el expresarlo, y con una cuestión muy emocional que sucede en el grupo cuando alguna de todas estas mujeres tiene un pequeño logro y lo comparte, o una alegría y la comparte, y a veces hasta nos asusta un poco, porque es la realidad, uno no está preparado para que de repente te llegue un audio de alguien que está llorando de emoción porque pudo conseguir, no sé, que le acepten una carpeta para un crédito que estaba pidiendo hace un montón, y que el haber sido parte de Mujeres Rurales fue lo que le habilitó un montón de herramientas para poder lograrlo. A veces es muy fuerte y es muy movilizante. Y por otro lado es lo que a uno le da fuerzas, y uno entiende y acepta que está en el camino correcto, que no importa los obstáculos que vengan de adentro, y a veces muchos de afuera, cuando se le soluciona un problema real, concreto en el territorio a cualquiera de las mujeres, uno sabe que está haciendo el trabajo correcto. Y eso es súper importante y súper gratificante. Hay que ponerse a discutir y con total sinceridad, porque a veces no se dan discusiones en esta cuestión de no quedar mal con uno, no quedar mal con el otro, o porque si decís tal cosa vas a hacer funcional al gobierno de turno, y no discutimos con la seriedad que tenemos que discutir estos temas. No llegamos a ningún acuerdo y seguimos quejándonos, y no pasa nada. Y pasan los años y no pasa nada. Y pasan los años y sigue habiendo cada vez menos productores agropecuarios, y pasan los años y sigue habiendo cada vez más desarraigo, y pasan los años y los pibes no tienen oportunidad en el interior. Entonces, tenemos que profundizar las discusiones. Pero si hay algo que yo llevo como bandera, es el sector agropecuario. Es de donde vengo, soy cuarta generación de productores agropecuarios. Sueño que mis hijos se dediquen a esto, y que mis nietos se dediquen a esto. Entonces realmente lo llevo en el corazón.
pero no concibo la discusión berreta, la discusión liviana, la cosa simple y sencilla. Creo que la búsqueda de los consensos y las soluciones está en ir al fondo de estas cuestiones y exigirle a la política tener un proyecto agropecuario a 20, 30 años por lo menos, y lograr política de Estado en base a esos puntos. No me importa quién gobierne hoy ni quién gobierne mañana, que sea política de Estado, gobierne quien gobierne, eso sigue, y sigue funcionando. Me imagino cualquier chica que tenga hoy 16, 17 años, esté terminando la secundaria y pertenezca al interior profundo y al interior rural, y digo, bueno, que esa chica pueda elegir qué quiere hacer de su vida con total libertad, sea lo que sea, y que si es desarrollarse en el ámbito rural, podamos otorgarle las herramientas necesarias para que lo haga, y lo haga con alegría, y lo haga con éxito. Eso. Falta un montón en el ámbito rural, en la equidad de derechos, pero bueno, creo que hacia allá vamos y el ideal sería eso. Yo soy muy optimista. Yo creo que estamos iniciando un camino que en algún momento dará fruto. Y bueno, por ahí no sé si lo vamos a ver o lo vamos a vivir nosotras mismas, pero seguramente vamos a dejar sembrado algo mucho mejor para las próximas generaciones de mujeres.